¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Qué gusto saludarlos de nuevo. Saludos a nuestra audiencia, saludos a todos los que nos están viendo por ahí. Qué gusto de volver a coincidir con ustedes en este podcast desde la torre. Buenas noches, Padre Juan Pablo. Buenas Buenas noches, Ángel. Yo he escuchado muchos comentarios de muchas personas que nos animan a que sigamos con el podcast, tratando estos temas que pueden pues, dar mucha luz. Entonces, pues saludamos a todos los que luego nos siguen a través del podcast. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí, pues aquí presentes, aunque sea aquí estorbándoles un poco, Nada. pero aportando desde, no sé, desde mi formación laical, pues lo que yo pueda aportarles, ¿verdad? Sabiendo que más bien también vengo a aprender pues con ustedes, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy tenemos un tema muy importante, interesante, un tema que realmente abordado desde lo que nos dice nuestra teología, pues nuestra doctrina, da pues mucha luz y mucho pie también a nuestra vivencia como católicos, ¿verdad? Una pregunta así muy directa, don Chuck, don Santiago. ¿Hay o no hay salvación fuera de la iglesia? Difícil. Es que, ¿cuáles son los límites de la iglesia? Ese es el detalle, ¿verdad? Yo creo que Muy bien. los límites de la iglesia es el amor, y donde alguien viva el amor y viva de acuerdo a esa ley natural que Dios inscribió en el corazón, desde luego que hay salvación. Exactamente. Bueno, hace un rato platicábamos con un buen amigo de esta situación y veíamos una cosa que se nos hizo bien interesante, ¿verdad? Decía, bueno, ¿y cómo van a alcanzar la salvación esos africanitos que ni en cuenta? Que traen su taparrabito, su lancita y pues ahí hacen lo posible, pues digo, ¿quién les lleva a Dios? ¿Cómo le hacen para conocer a Jesucristo? ¿Cómo le van a hacer para salvarse? Sí, la iglesia ha reconocido que en otras religiones, en las otras religiones no cristianas, hay elementos de verdad y de santidad en ellos, ¿no? Y lo podemos ver fácilmente, ¿no? Incluso en las religiones paganas politeístas, por ejemplo, hay un sentido, por ejemplo, de trascendencia, de buscar la vida futura, de buscar la justicia, la paz. Son elementos que vemos claramente que son verdaderos y que parten de la santidad de Dios, ¿no? Incluso fíjate, el Concilio Vaticano II dijo algo muy importante sobre el Espíritu Santo. Dijo, el Espíritu Santo sopla incluso fuera de los límites estructurales pues de la iglesia. En todo hombre de buena voluntad es una moción del Espíritu, entonces ahí hay salvación. Pero sí es importante que nosotros pues entendamos y que tengamos claridad sobre lo que es nuestra iglesia, ¿verdad? Para que, bueno, desde ahí también podamos entrar en diálogo, como decía Ángel, incluso con otras religiones, porque también ahí hay elementos de salvación. Pero nosotros, si creemos en la iglesia, es porque creemos que aquí tenemos todos los medios para salvarnos. Plenitud. Aquí lo tenemos La todo. plenitud de la Sí, salvación, sí. claro. Muy bien, bueno, esto también referente a quienes, por ejemplo, argumentan, ¿verdad? Ahora en estos tiempos en los que se dice Jesucristo sí, pero iglesia no. ¿Cómo ves, Angelito? Pues yo creo que se están contradiciendo porque Jesucristo, el que dicen sí, y a la iglesia que dice no, bueno, Jesucristo que le dicen sí, Jesucristo ha fundado una iglesia, o sea, entonces es una contradicción, ¿no? Claro. Si yo digo, bueno, yo no quiero la iglesia, pero voy con Jesucristo, Jesucristo me va a mandar a la iglesia, ¿no? Me va a decir todo lo que yo alcancé, vamos a ver, no sé si pueda decir esa palabra, todo lo que yo conseguí del Padre para la salvación de ustedes, lo deposité en mi iglesia. Entonces, en ese sentido, pues Jesús nos remitiría a la iglesia de nuevo. Claro, No se podría. El sentido pues de nuestra pertenencia a Cristo en la iglesia tiene que ser realmente como una vocación bien vivida, ¿verdad? Es decir, los elementos de nuestra salvación, los sacramentos y todas las fuentes de la manera de la gracia pues de que nos dan vida, tiene que ser también como una expansión también de esa misma salvación, ¿no? Sí, hay salvación aquí con nosotros, pero nosotros también somos como parte esencial de la evangelización y manera para transmitir pues el evangelio. ¿A poco no? Sí. Y es que, mira, yo creo que a lo mejor lo que algunos puedan rechazar a lo mejor es algunas actitudes que tenemos quienes conformamos la iglesia. Porque si conocemos a fondo la fe que la iglesia proclama,
no tendríamos ninguna duda. Y ahí tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, bien diseñadito, ¿no? La fe es lo que creemos, es lo que celebramos, es lo que vivimos y es lo que oramos. O sea, la fe es creer, pero también es celebrar, pero también es una vida, una moral que tenemos, y es una oración. Y nos dice el Papa Benedicto, ¿verdad? Cuando vivimos esas 4 cosas, vamos a descubrir la belleza de nuestra fe, que no le falta nada. Yo creo que a lo mejor lo que a veces se rechaza son algunas actitudes, comportamientos, algunas cosas que ven en la estructura pues visible de la iglesia, que la conformamos todos, pero la iglesia en sí, sacramento de salvación. Sacramento de salvación. Claro, sí, sí. La definición esta que nos daba de la definición, una de las más importantes del Concilio Vaticano II era... Eso, así lo definió el concilio. La iglesia es sacramento de salvación. O sea, la iglesia no es la salvación en sí. Sí. Es sacramento, es un medio. Y nosotros creemos que aquí tenemos, en esta iglesia, en esta barquita, tenemos todos los medios para llegar a la otra orilla. Sí. Algo que me llama la atención, señor cura, padre, de este documento que estamos hablando, el documento de Joseph Ratzinger, Dominus Jesus. Dominus Jesus Sí. es de la Sagrada Congregación para la Doctrina Doctrina de la Fe, que en ese momento dirigía sí, Ratzinger. era Ratzinger cuando era el pontificado de San Juan Pablo II, Sí. ¿verdad? Algo que me llama la atención de ese documento, si es que lo entiendo bien, es de que si bien reconocemos que puede haber salvación fuera de la iglesia, es precisamente gracias a los méritos de la iglesia. Es decir, aunque alguien se puede salvar fuera de la iglesia, es precisamente porque en la iglesia están los medios y porque de alguna manera esa persona se ha unido a la iglesia. Es decir, se puede salvar uno fuera de la iglesia porque no conoce, por ejemplo, no conoce que tengo que estar bautizado, porque no conoce a Jesucristo, porque nadie me predicó. Pero en el fondo, si yo me salvo incluso siendo un africanito, como decíamos ahorita, ¿no?, es también gracias a que en la iglesia están depositados los bienes y yo tengo que de alguna manera, a lo mejor esos caminos son más misteriosos, ¿no? El Concilio Vaticano II le llama caminos misteriosos por los que Dios anda, ¿no? Pero es también gracias a la iglesia que se puede salvar. Es decir, este africanito se va a salvar fuera de la iglesia, pero por la iglesia. No sé si le entendía este documento. Digo, eso es interesante porque al africanito está exento, ¿no? Que no conoció, que nadie le predicó. Pero el padre hablaba, por ejemplo, ahorita con el presupuesto protestante, ¿no? Hay quienes rechazan esta verdad, es decir, que conociendo que en la iglesia es sacramento de salvación, rechazan lo que la iglesia significa, lo que la iglesia enseña, rechazan, por ejemplo, señor cura, lo que usted dice ahorita, ¿no? Rechazan ya sea la práctica de la fe, la celebración, dicen, por ejemplo, yo solo me confieso, y vamos rechazando parte de la fe y de lo que nos enseña en la iglesia. No sé si algo nos pueda decir usted al respecto, señor cura, qué tanto estamos en decir, así me puedo salvar o no, decir, si yo conscientemente rechazo algo que la iglesia enseña directamente. Pues sí, mira, porque, bueno, desde luego la salvación, ¿quién es? Pues Jesucristo. Y la iglesia es ese medio, y nosotros creemos que Cristo, que quiso fundar una iglesia, Él dejó ahí exactamente todos los medios que necesitamos para salvarnos. Es un medio de salvación. Entonces, conociendo todo esto y rechazándolo, pues ahí sí dices, bueno, pues también, quién sabe hasta dónde pongas en riesgo, porque Cristo así lo quiso. O sea, Él así instituyó una iglesia. Y yo sí creo que es muy importante que nosotros ahora como que tengamos muy claro incluso cómo instituyó Cristo la iglesia, sobre todo ver que en la iglesia Él ha querido una autoridad y una jerarquía. Yo me parece muy importante en estos tiempos donde hay tantas opiniones y como católicos tenemos que atender a alguna opinión también muy autorizada. Claro. Sí, y señor cura, a mí eso se me hace, cuando usted lo menciona y que lo ha mencionado en algunas otras intervenciones que hemos tenido, de la jerarquía de la iglesia, ¿no? Jesús es claro en que quiere una jerarquía dentro de su iglesia, y esta jerarquía, que para muchos será pues su dolor de cabeza posiblemente, pero es también una ayuda, aunque incluso en la jerarquía también hay quien
pueda tropezar y todo, pero es en la promesa de Jesús de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es en esa promesa que Jesús le hace a Pedro, que estará con él, que lo autoriza a él ser quien tenga las llaves. En esa promesa también nosotros encontramos un alivio, señor cura, porque yo sé que a veces la obediencia nos cuesta, pero como dice usted, ante tantas voces, tener una autorizada por Dios mismo, que es la jerarquía de la iglesia, es un alivio, es un lugar donde uno puede estar al seguro, porque sí, cuando uno rechaza la autoridad, lo que le platicaba al padre antes de cama, ¿no? Cuando uno rechaza la autoridad, por ejemplo, jerárquica, uno mismo se vuelve autoridad, y se vuelve autoridad uno de otros. Es decir, yo quito al papa, quito a mi obispo, pero yo me vuelvo papa o obispo de otros. ¿Sí? No sé si se han fijado en eso. O sea, por ejemplo, si digo, no le hagan caso a nuestro obispo, entonces yo ya le estoy diciendo, yo estoy siendo obispo de otros. Es decir, yo me vuelvo autoridad. Rechacé una autoridad que Jesús quiso y hago una autoridad que yo quiero. Entonces yo en este caso creo que en este caso la iglesia es una ayuda muy grande que esté constituida de esta manera. Dios en su sabiduría por algo la hizo así, para que estemos a salvo, ¿no? Claro. Bueno, a mí me pareció muy interesante lo que hoy platicábamos, por ejemplo, con un chaval ahí, ¿verdad? Me dice, oiga, padre, ¿y por qué? ¿Qué es lo que media en los demás sacerdotes para más o menos hablar cuál es el criterio de la autoridad, ¿verdad? El sacerdocio, ¿verdad? Preguntaba así como, porque hay de repente quienes desvirtúan la doctrina de la iglesia por encajar a la fuerza, se da con un cierto de audiencias, pues, ¿verdad? Se me hace interesante eso porque, pues fíjate, hasta las mismas personas cuando realmente tienen su sensibilidad bien puesta, su fe bien fundamentada, podemos decirlo, empiezan a tener este tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es su autoridad, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio? ¿De dónde se fundamenta uno? ¿Qué es lo que debemos de seguir, pues, ¿verdad? ¿Y a quién debemos de seguir? Pues yo creo que es ahí donde tenemos una iglesia con todo un magisterio, ¿verdad? Que nos ayuda, como dice Ángel, no como, es que aquí la autoridad no es como acá, yo estoy arriba y soy el que voy a decir la última palabra, no, un servicio. Claro. Precisamente la iglesia es un servicio para ayudarnos a entender y a vivir la fe en el aquí y en el ahora, y desde luego tiene que haber unos principios, unas verdades a las que no podemos renunciar por fidelidad al Evangelio. No se trata de acomodar todo a las circunstancias, sino porque todo mundo piensa de esta manera, eso es la verdad, ¿no? La iglesia tiene unos criterios de verdad, ¿verdad? En Jesucristo, que nosotros creemos que es el camino, la verdad y la vida, y que ahí es donde entra la autoridad de la iglesia, el magisterio, para ayudarnos con su voz, con una definición en algún momento importante. Por ejemplo, mira, ahorita estamos viviendo situaciones de mucha confusión, situaciones de mucha, pandemia nos ha traído crisis, y entran voces diversas. Por ejemplo, ante una cuestión práctica, la vacuna contra el COVID. El Papa nos ha dicho, es un acto de amor en este momento vacunarse, un acto de amor a tu propia vida y a la vida de los demás. Moralmente es aceptable la vacuna y es el único remedio para hacer frente a esto. Y sale por ahí otra opinión dentro de la iglesia y confunde y está en contra de lo que la iglesia, pues en su autoridad nos dices, es donde ahí, a ver, bueno, entonces ¿a quién voy a escuchar yo? Que hay voces autorizadas a las que tenemos que atender en momentos como este. Y curiosamente, este fenómeno hace que también no solamente se vea comprometida, ¿verdad?, la obediencia, sino sobre todo la unidad, ¿verdad? Claro. Se pide que nos unamos para que todos juntos salgamos adelante en esto, y de repente hay voces disidentes que por alguna tontería, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me he topado con gente grande que dice que no se pone la vacuna porque les van a meter un chip. Digo, eso se me hace bien curioso, ¿verdad? Porque digo, bueno, que la gente de veras está de tiro muy... ¿Cómo un chip te van a meter, verdad? O sea, como que es muy lógico eso. Sí, a veces... no saben ni siquiera... La nanotecnología no saben ni siquiera los miles de millones que cuesta, de veras, como para que el gobierno gaste en metérselos a todo el mundo, pues no. Y que mira, ciertamente también hay que decir que bueno, esto no es una materia de fe. O sea, si dices,
también, No son oye, yo no doctrina, me quiero pues. vacunar, estás en pecado mortal, o sea, no, es otra cosa. Pero sí la voz autorizada de alguien que tiene toda la información y que nosotros como católicos, bueno, es una voz autorizada, ¿verdad? Que podemos escuchar y que sobre todo cuando nos dice moralmente esto es aceptable. Ya no tenemos que dudar de que tendrá, que viene, de no sé. No, ya la Iglesia se ha pronunciado. Y es ahí donde yo veo lo importante de tener una, como dice, una autoridad, una jerarquía que en algunos momentos nos ayude a caminar. Sí. Sí, señor cura. Y yo creo que algo que nos puede ayudar, yo en lo personal tengo que confesarme que yo sí he pecado muchas veces a veces de vanidad, ¿no? Como que siento que sí, como que a veces me siento más católico a veces que los obispos o que el Papa, ¿no? Tengo que confesarlo. Digo, pero lo digo en ese sentido, ¿no? De veras, como de reparación de mis pecados, pero de veras a veces uno llega a pensar uno eso, ¿no? Y creo que es una clave para que le ayude a muchas personas que o sea, no menospreciar la autoridad que Jesús ha querido en sus apóstoles, ¿no? Yo creo que podemos pensar, no soy más católico que el Papa, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor si Dios lo ha acreditado, ¿quién soy yo para quitar la autoridad? Así nos esté hablando de materias de moral o de salud, como en este caso, o en otro ámbito, ¿no? Pero sí, yo creo que Jesús ha definido muy bien su iglesia y creo que todo lo que ha dispuesto en ella es para nuestro bien, ¿no? Incluso aunque no nos guste, pues, pero todo lo que está ahí está para nuestra salvación y eso es lo importante. Y lo grande yo lo que veo en el Papa es que es un signo, o más bien es como Jesús quiso que esta iglesia se permaneciera una, ¿no? Es decir, en torno al primado de Pedro, ¿no? Y que es importante y no podemos prescindir de él. Yo no entiendo todavía, por ejemplo, a los lefebrianos, no entiendo las iglesias que se han separado, históricas, pues, católicas, que se han separado a la historia que han rechazado, ¿no?, el primado de Pedro, y ahora dicen, no, pues nosotros con nuestras autoridades locales, pero que rechazan de alguna manera el signo más grande de la unidad visible en la tierra, que es el Papa, ¿no? Y eso es importante, pues, para nosotros. Entonces sí, qué interesante, ¿no? Sale también otro fenómeno curioso que yo creo que más de alguna vez ustedes se han topado con gente así de los pseudointelectuales, sí, no sé si se han topado con esa raza, ¿no? Hay gente que, bueno, hablando en el orden de la salvación, de la iglesia y de la jerarquía y todo lo demás, o sea, se lo brincan precisamente porque se sienten como que gente como que está iluminada a esa edad, el peligro famosísimo del gnosticismo de hace tantísimos años. Sí. Eso ¿cómo ha afectado también a nuestras nuevas generaciones, ¿verdad? A los nuevos católicos, porque pues realmente quien realmente busca formarse le lee con ganas, con intensidad y le busca y es inquieto, pues es un inquieto buscador de la verdad, pero no un pseudo intelectual, ¿verdad? ¿De dónde sacaste esa información? Del Facebook. Porque yo te aseguro que alguien ni siquiera ha leído el catecismo de la Iglesia Católica, ni ha leído la Biblia, y se siente con autoridad de cuestionar muchas cosas porque oyó, y es ahí donde no se vale. Claro. Es porque primero hay que conocer para poder luego... Exactamente, porque realmente si fueran honestos intelectualmente y si de veras se metieran a la profundidad de lo que significa la fe, van a encontrar lo que muchas veces Ángel se ha encontrado, la solidez de veras de lo que significa creer en Cristo y en su iglesia. Claro. La belleza de la fe, como decía Benedicto. Sí, claro, sería muy difícil rebatir, ¿no? Tendrían que ser una suma antiteológica, ¿no? Una suma, es decir, tendrían que rebatir a todo Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Harían algo sistemático, ¿no? Así. Y no, yo creo que, los temas de fe siempre van a tener su profundidad, y la persona que de veras profundiza en ellos, una de dos, o sea, o la rechaza de plano porque sabe que le exigirá vida, le exigirá compromiso, o la amará para siempre. Sí, tendrá que postrarse por tierra, ¿no? A venerar, a adorar el misterio de Dios. Entonces yo pienso que, pues, en este documento que vemos, pues, de la Iglesia, yo para mí como católico, digo, yo no puedo decir que me falta algo, pues, ¿verdad? Y que hay algo que tenga que buscar fuera de la Iglesia. Incluso dentro de los mismos pecados de la Iglesia, dentro de los mismos pecados de la jerarquía que duelen mucho, de la desunión que hay entre los cristianos y todo, no podemos decir que le falte nada. Es decir, la parte divina ha cumplido en totalidad en la Iglesia. Es decir, a Dios no le faltó nada, no hubo nada que
que le faltará a esta iglesia. Y tristemente los católicos no lo hemos sabido aprovechar al máximo. Como dice el señor cura, como dice usted, padre, no leemos, no nos comprometemos con nuestra fe. Creemos más bien que nos van a meter una nanochip. Se nos hace más fácil eso que se nos meta un pequeño un libro en la cabeza. Oye, y es ahí donde digo, tiene que venir la parte autocrítica de quienes defendemos a la iglesia y de quienes amamos a la iglesia, porque yo pues cada vez yo valoro más mi iglesia. Pero el detalle es que la iglesia de veras lo tiene todo. ¿Dónde está el asunto? En nosotros, en mí. Yo, por ejemplo, bueno, como sacerdote, yo sé que dejo mucho que desear en mi compromiso como sacerdote, en de veras tener esa autoridad que se gana con un servicio, que se gana con una vida, con un testimonio de fe. Es ahí donde está la falla. Pero desde luego que nuestra iglesia yo creo que no tiene por qué cuestionársele lo que es en sí nuestra iglesia. Sí. Los católicos fallamos, los que estamos ahí, ese es el asunto, ¿verdad? Pero si conociéramos todo lo que hay, todo lo que es la fe que la iglesia proclama, pues ahí lo tenemos todo. Sí, un tesoro en vasijas de barro, ¿no? Literal. Así es, sí. Bueno, pues como conclusiones, ¿verdad? Nos decía, platicábamos ayer también, ¿verdad? Oiga, padre, ¿por qué no duran 45 minutos platicar? Hombre, pues ¿quién está aquí para un vasito de agua ni nada? Como manera de conclusión, ¿verdad? ¿Qué podemos decir, hermanos? A ver, señor cura. Pues que la iglesia, como lo define el Concilio Vaticano II, es un sacramento de salvación, donde tenemos todos los medios. Y que de veras conozcamos más y amemos más a nuestra iglesia. Y yo lo digo en primera persona, luchar más por darle un rostro nuevo, porque nosotros somos los que la hemos desfigurado, porque su doctrina, su fe, todo lo que de sus bases están sólidas, porque es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, conozcamos más nuestra fe, conozcamos más nuestra iglesia y desde dentro amemos a nuestra iglesia, y yo creo que vamos a darnos cuenta de que realmente ahí tenemos todos los medios que nos llevarán a Dios. Sí, yo creo que al igual que la iglesia es en sí mismo pues un sacramento de salvación, es signo de salvación también, cada uno de sus miembros es también signo de salvación ante los demás, ¿no? Entonces yo como conclusión diría, haciendo más fuerte lo que el señor cura nos invita a conocerla, es también testimoniemos a Jesús en nuestra vida, pero también con nuestras palabras, ¿no? Es decir, no olvidemos, más bien les voy a recordar a los bautizados que es parte de su misión la evangelización también, ¿no? Y la iglesia no es solamente la iglesia jerárquica, sino somos nosotros. Muchas veces cuando acusamos por ejemplo, la iglesia jerárquica de alguna falta que seguramente han cometido, y no para juzgarlas, pero es porque nosotros también seguramente hemos cometido, ¿no? Recuerdo un padre que decía, ¿no? Cuando apuntas con un dedo, cuatro te señalan a ti, ¿no? Entonces yo creo que más bien, como dice el cura, una reflexión más bien personal nos ayudaría a llevar a la iglesia para que el mensaje que el mensaje que trae la iglesia, que es no es otro mensaje más que Cristo mismo, llegue fácilmente a quienes están esperando recibirlo, ¿no? Yo creo que eso podría ser importante. Perfecto, yo solamente me quedo con la idea clarísima de que hay que hacerle caso a la jerarquía de la iglesia, concretamente a nuestro señor obispo, al Santo Padre, al señor cura. En mi caso, ¿verdad? En mi caso, y hay que echarle ganas, pues, digo, ojalá que todos pues podamos de veras ser honestos, muy honestos, y seguir buscando y profundizando nuestra fe, de manera que no seamos solamente unos u otros los que les propongamos las reflexiones, sino también que con la reflexión de los que también quieran conocer más a Cristo, pues nos puedan siempre pues enriquecer, ¿verdad? Así. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿O qué rollo? ¿Ya está? Pues bueno. algo se dijo, yo creo. Algo se dijo, pues muchas gracias. Gracias de nuevo, señor cura, por venir. Gracias, Ángel. Gracias. Buenas noches. Y no sé si quiere mandar saludos. Pues a todos los que luego les gusta escuchar, ¿verdad?, estos temas y seguirlos, porque dicen, pues nos sirven para alimentarnos. Yo veo así testimonios muy bonitos y que con mucha sencillez
escuchan nuestros comentarios, una plática y dicen, nos sirve de mucho. Yo un saludo a todos y pues vamos a seguir adelante con el podcast. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches.